Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Estoy trabajando en un policial negro y esto me ha llevado a reflexionar bastante acerca de la esencia, de las peculiaridades, de las convenciones, de los clichés de ese género. Quería compartir una reflexión al respecto. Cuando pensamos en palabras para definir o describir el policial negro, probablemente optimista no sea la primera que nos venga a la mente. Por eso este video es básicamente una explicación y una justificación de ese adjetivo tan sorprendente. Alejandro Baravalle dice que el policial negro se caracteriza por retratar un mundo corrupto, a diferencia del policial clásico o policial inglés, inventado por un norteamericano y por un escocés, dicho sea de paso, en donde la policía puede ser tonta, ineficiente, puede ser superada fácilmente en su trabajo por un aficionado, pero es siempre honesta y justa. En el policial negro, en cambio, se da cuenta de que la corrupción existe y de que el límite entre la ley y el AMPA puede llegar a ser bastante difuso. Por esto, Alejandro le augura una larga vida al género. Yo no. Yo no le auguro una larga vida al policial negro, aunque ciertamente no por la razón que implica Alejandro. El punto es este. La corrupción, por definición, necesita algo que corromper. En un mundo corrupto, el ideal tiene que seguir existiendo como tal ideal para que reconozcamos sus sombras deformadas en la cueva platónica del mundo real como lo que son, como sombras deformadas del ideal. Sin esa referencia al ideal, no reconoceríamos la corrupción como corrupción, la veríamos simplemente como el modo en que son las cosas. Y, dado que el modo en que son las cosas apesta, tendríamos que sacar la conclusión de que la realidad es esencialmente mala. Esta doctrina se conoce en filosofía como pesimismo. El policial inglés tuvo dos hijos, el policial negro y cierta literatura basura que glorificaban los gángsters del mundo real. Que estos dos géneros no fueron uno y el mismo, lo demuestra claramente la hostilidad de los autores del policial negro en contra de ese subgénero bastardo. Hostilidad manifestada tanto en su escritura de ficción como en sus opiniones del mundo real. Podemos abstraer esta dinámica y decir que cada género de ficción contiene tres subgéneros. El primero establece un ideal, el segundo muestra la corrupción de ese ideal y el tercero rechaza el ideal. El policial negro se corresponde al segundo caso, que suele ser el más interesante de los tres. Dado que el policial negro muestra la corrupción del ideal representado en el policial inglés, necesariamente solo pudo surgir cuando éste ya era un género consagrado, del mismo modo en que es inimaginable un Don Quijote en un mundo en donde no existan las novelas de caballería. El policial negro es quijotesco, no es pesimista. Kafka dice que el hombre está sujeto por una cadena a la tierra y, si intenta subir al cielo, su cadena terrenal lo va a estrangular. Pero también está encadenado al cielo y si intenta descender a la tierra, es ahora la cadena celestial la que lo estrangula. El hombre solo puede existir en esa región intermedia en la que ambas cadenas le dejan cierta libertad de acción. Esta misma es la visión del mundo del policial negro. El policial inglés cortó la cadena de la tierra y se elevó al mundo celestial de las abstracciones matemáticas, los misterios y la distinción clara, blanco y negro, entre el bien y el mal, sin ningún tono de gris intermedio. Pagó por esto el precio de que sus ficciones se parecieran más a partidas de ajedrez que no a historias protagonizadas por seres humanos de carne y hueso. La literatura glorificadora del crimen, por su parte, cortó la cadena del cielo y se regodeó en el mundo terrenal tal como es, pero pagó por esto un precio aún mayor, que es elevar a las sombras grotescas y deformes a la categoría de ideales.
La detective bailarina es una short story escrita por Cornell Woolrich en 1938, adaptada a la televisión como un episodio de la serie Fallen Angels en 1995. Las bailarinas taxis eran muchachas de buen aspecto que trabajaban en los salones de baile como compañeras de hombres que no tenían pareja, a la tarifa usual de 10 centavos por baile. La gran mayoría de ellas eran prostitutas que usaban los salones de baile para contactar clientes, pero algunas se dedicaban realmente solo a bailar. Ginger, la heroína del relato, es una de ellas. Un asesino serial, quien tiene la extraña manía de bailar con los cadáveres de sus víctimas con la canción Pobre Mariposa, mata a la mejor amiga de Ginger. La única pista que hay es que ella logró ver el anillo del asesino, el cual es bastante peculiar. A la casi total ausencia de pistas se suma la falta de interés de los policías encargados de investigar el homicidio de una prostituta. Uno de ellos, Nick, sin embargo, demuestra ser un hombre compasivo y se compromete con la investigación del caso. Ginger se enamora de Nick y los dos se hacen amantes. Una noche, Ginger es sacada a bailar por un desconocido, quien pide la canción Pobre Mariposa. Ella observa sus manos y reconoce el anillo del asesino. Ginger le sigue la corriente para ganar tiempo y a la primera oportunidad lo llama Nick por teléfono. Ya fuera del salón del baile, ella intenta huir y es acorralada por el asesino, pero entonces llega Nick en automóvil y lo mata. O sea, el caballero de radiante armadura, o de impermeable relativamente limpio, lleva cabalgando al rescate, mata al monstruo y rescata a la más o menos doncella en peligro. O sea, un cuento de hadas en toda regla. Pero entonces un comentario casual de otro policía revela que Nick es un hombre casado. Ginger comprende entonces que Nick solo la vio como una aventura extramarital y que el cuento de hadas solo existió en su cabeza. Sin decir una palabra se aleja caminando sola en la noche. Adviértase que esta historia está escrita intencionalmente siguiendo el modelo de la damisela en peligro, como si fuera un episodio de Flash Gordon, para que esperemos por costumbre un final feliz y el desenlace nos tome desprevenidos. Ahora bien, ese ideal heroico que los seriales de aventuras nos presentan en toda su pureza, sin contaminación, está acá como un trasfondo que da sentido a toda la trama. Ginger podría haber gritado pidiendo ayuda en un salón de baile lleno de gentes, pero entonces el asesino hubiese huido. Con riesgo de su propia vida, ella lo retiene hasta que llegue la policía. Nick, por su parte, viene en efecto cabalgando al rescate en su forte, y cuando conoce a Ginger por primera vez, ella es solo una testigo en un caso de homicidio. No tenía ningún incentivo extra para mostrarse compasivo y comprensivo con ella. Eso es un rasgo auténtico de su personalidad. Hasta se puede argumentar que el asesino es también, de un modo enfermo y retorcido, un idealista. El ideal se considera irrealizable, pero nunca es despreciado, nunca es cuestionado. Este es el sutil optimismo del policial negro. La literatura de gángsters, en cambio, es genuinamente pesimista, porque en ella el ideal heroico es tratado con desprecio. Martín Fierro se lamenta de que la ley es tela de araña, atrapa al bicho chico, el grande la rompe. Esa visión de la ley es similar a la del policial negro un siglo después. El problema fue que ese poema engendró una literatura que glorificó a los bichos grandes. Y de modo para nada sorprendente, esa literatura gauchesca fue puesta en un pedestal por el peronismo y otras dictaduras militares, es decir, por los bichos más grandes de todos. Así fue como basura literaria, convertida después en basura cinematográfica, análoga a la literatura de gángsters que en Londres o New York se vendía en bolsas negras en las tiendas de pornografía, en Argentina se convirtió en material de lectura obligatoria en las escuelas.
Algo parecido a esto ocurre en el cine de Hollywood actual. Por eso, el policial negro es imposible ahí hoy. Sobre su persistencia como literatura de nicho o como género de cine independiente no opino nada. Para empezar, el género policial en sí mismo, en todas sus formas, presupone un interés por la verdad. Y ese interés por la verdad es totalmente incompatible con las ideologías identitarias que han sido adoptadas como dogma obligatorio por los estudios de cine en nuestros días. Basta con darle un vistazo a las ridículas adaptaciones de Agatha Christie de Netflix, en donde desde la primera escena y a veces desde el póster nos spoilean quién es el asesino. Es el único hombre blanco. El policial negro presupone un público que creció oyendo seriales de radio protagonizados por héroes idealizados. De adultos, esos espectadores se sentían identificados con unos detectives que se parecían un poco a esos héroes aventureros de los seriales, salvo que, al igual que ellos, habían sido bastante golpeados por la vida real. Los niños actuales, en cambio, crecen con fábulas en donde les enseñan que el ideal heroico no era más que una máscara hipócrita del supremacismo racial, la violencia de género o la explotación capitalista. Les dicen que el bien y el mal no existen, que quien diga lo contrario es un mentiroso o un estúpido y que nada vale nada. En el marco de esta ideología de la igualdad, del todo es igual, nada es mejor, la femme fatal del policial negro fue reivindicada como una encarnación de los nuevos valores feministas, que son tener una vagina y ambicionar poder. El detective, en cambio, pasó a ser despreciado como un representante de los opresivos valores tradicionales, tales como no matar, no robar, no cometer adulterio. Esto no debe ser confundido con convertir a la femme fatale en una heroína, porque convertir implica cambiar, volverse una cosa distinta de la que se era antes. Black Widow, en su versión original de 1964, empieza su carrera como villana, siendo una espía soviética enviada a seducir a Iron Man. Sin embargo, en el curso de su misión se da vuelta y se pasa al lado de los buenos. El bien y el mal no son desdeñados como algo estúpido. Y aunque Black Widow sigue usando sus recursos de femme fatale para espiar y obtener información, se considera que ha tenido un cambio extremadamente importante. Por eso, cuando ese personaje empezó a ser imitado a mansalva, se sintió la necesidad de acuñar un nuevo término para definirlo: la heroína seductora. Lo que vemos hoy, en cambio, es una reivindicación de la femme fatale en su forma villanesca original. Esto no es corrupto, sino perverso. No es una forma deforme e imperfecta de un ideal en sí mismo bello y noble, sino algo que es grotesco y repulsivo en sí mismo. Repito lo que dije al principio: la corrupción necesita algo que corromper. El nihilismo con arcoíris de colores que representa la ortodoxia hoy no puede corromperse porque no tiene ningún valor que pueda echarse a perder en primer lugar. Lo que ocupa el lugar de los valores morales son palabras password que no significan nada o que significan todo lo mismo, una expresión de sumisión al status quo. Zack Snyder, director de las últimas películas de la Liga de la Justicia, dice que el bien y el mal le parecen una idea estúpida y que quiso eliminar eso de sus películas de superhéroes. Por esto, su Batman es un asesino psicópata, Superman tiene un total desprecio por la vida humana, la Mujer Maravilla usa sus superpoderes para secuestrar y violar a un hombre, Aquaman ejecuta prisioneros y el Robocop negro lo primero que hace tras ser creado es robar un cajero automático. La única escena que me hizo reír a carcajadas, aunque no haya sido intencionalmente comedia. Marvel por un tiempo aplicó una fórmula bien conocida: tipos buenos peleando contra tipos malos y al final ganan los buenos. Es muy probable que la verdadera filosofía de los ejecutivos de Disney estuviese representada por el villano principal y no por el equipo de héroes que lo combatía. Pero esto pertenece al terreno de las teorías de fans,
lo que vemos en la pantalla es básicamente Flash Gordon. Pero después se fue pasando gradualmente al mismo discurso de no existe ni el bien ni el mal, solamente existe el poder. Como bien observó Aristóteles, toda historia es una secuencia de cambios y reconocimientos. Pero a un espectador pesimista que cree que todo vale lo mismo, es decir, nada, ¿qué puede importarle que una situación H se haya convertido en otra situación B? O que lo que aparentaba ser P resulte ser en realidad Q. A un público así no me lo puedo imaginar interesado en consumir otra cosa que porno. El término porno, en sentido estricto o clásico, designa un tipo muy específico de material. Sin embargo, de modo creciente se lo está usando con una acepción más amplia. Porno es una ficción en donde los recursos propios de la narrativa, esto es, la trama, el desarrollo de los personajes y la construcción del mundo, se consideran irrelevantes o directamente han sido suprimidos. El argumento, los personajes, el mundo, si existen, son solo un pretexto para mostrar un tipo particular de acciones. Hay porno de explosiones y persecuciones de auto, porno de violencia, porno de jumpscares, porno de monstruos y robots gigantes, porno de victimismo, porno de lo que se conoce con el eufemismo de diversidad, porno de nostalgia y, por supuesto, porno. Por esto yo no le auguro una larga vida al policial negro, porque este retrata un mundo corrupto y para esto no solo necesita que la corrupción siga existiendo, en lo cual dudo mucho que vaya a tener un problema de escasez, sino también que la corrupción sea reconocida y llamada como lo que es. Y en este aspecto, dudo mucho que un género tan mafiosofóbico e intolerante con la diversidad legal como lo es el policial negro, pueda prosperar en el mundo de hoy. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.